Buenas tardes, soy Giuseppe Viperata, soy un catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad UAD de Venecia. Aprovecho del espacio que me ha regalado el profesor Marcos Almeida en la página web de la Universidad de Santiago de Compostela para os hablar del derecho italiano emergencial en época de coronavirus. Lo haré hablando mi español y pido perdón si cada vez me equivoco con las palabras y lo haré sobre todo desde la perspectiva del derecho administrativo, el derecho que yo conozco porque soy un profesor de derecho administrativo y también un derecho que ha demostrado de ser fundamental en esta época, sobre todo para gestionar en Italia la situación existente. Bueno, podemos decir que siempre las medidas administrativas en la historia de las epidemias han tenido una relevancia. La historia nos enseña que las medidas casi siempre de tipo extraordinario han sido, juntos a la ciencia, los remedios para solucionar situación de crisis sanitaria. Antes decía que yo soy de la Universidad de Venecia. Venecia es la ciudad que inventó la cuarentena, una medida que la ciudad de Venecia experimentó para constringir a los mercantes que llegaban a la ciudad de vivir unos días en los barcos con los cuales habían llegado en Venecia y para no permitir la difusión de enfermedades que los habitantes de Venecia no tenían. Bueno, pero estamos hablando de historia, la historia, sobre todo la historia de la salud, la historia de la administración de la salud tiene otros ejemplos de situaciones donde ha sido importante crear un derecho emergencial y sobre todo utilizar medidas administrativas extraordinarias para solucionar las crisis que se había creado. Pero se decía, es historia. Ahora tenemos que llegar al tiempo presente y sobre todo llegar al caso italiano. Y de manera que yo puedo contar a los amigos y las alumnas y alumnos de la Universidad de Santiago de Compostela lo que está pasando aquí en Italia con el derecho emergencial italiano sobre el coronavirus. El principio, cuando todo empieza en Italia. Empieza el 31 de enero de 2020. Es una fecha puntual, muy importante, porque en el día del 31 de enero el gobierno italiano aprueba una resolución con la cual declara el estado de emergencia por difusión de coronavirus. No es un decreto ley, sino es un decreto del gobierno que no encuentra su raíz en la Constitución italiana, podemos decir así. Porque como veremos después, en la Constitución italiana no tenemos un artículo sobre el caso de epidemia o otro fenómeno de crisis. Encuentra su raíz en un sistema italiano ordinario de gestión de emergencias que permite al gobierno italiano de declarar la emergencia a través de un decreto suyo. Como antes decía,
en Italia no tenemos, como en España, un artículo que está parecido al artículo 116 de la Constitución española, que explica los niveles de emergencias y, sobre todo, cuáles son las fuentes para regular los casos. En Italia no existe una norma como la norma del artículo 116 de la Constitución española. La Constitución italiana es una constitución que admite situaciones de emergencia, pero son situaciones que están imaginadas sobre todo en el caso de guerra. Por lo tanto, podemos decir que la Constitución italiana imagina una situación de guerra donde hay una reglamentación del poder de emergencia y luego, por otro lado, la situación de paz. Y para la situación de paz, la Constitución italiana no tiene una reglamentación de una situación de emergencia como puede ser la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo ahora. Falta, por lo tanto, la regulación constitucional de los poderes públicos que se pueden utilizar en frente a una epidemia sanitaria. Reconoce, claro, el derecho individual a la salud, reconoce un interés colectivo a la salud pública, todavía sin ninguna referencia a la emergencia o la crisis sanitaria. Después del 2003, cuando en el mundo ocurrió la epidemia de otro virus, de la SARS, el gobierno italiano aprobó, conformemente a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, un plan nacional de preparación y respuesta a una pandemia. Es un acto, podemos decir, es un plan, es un acto administrativo, nada más, donde se establece el modelo de organización de contraste a la epidemia y las medidas también administrativas y también científicas que tenemos que adoptar según los niveles de riesgos y peligros en caso de epidemia. Pero en la situación actual, el gobierno italiano no aplicó el plan, sino ha preferido declarar el estado de emergencia y recurrir a la creación de un derecho emergencial. Bueno, no es una decisión rara, no es una decisión que el gobierno ha tomado porque no quería respetar el plan, sino es una decisión que está prevista también en el plan, porque el plan dice que cuando la epidemia es una epidemia tan grave tan peligrosa como la epidemia que ahora estamos viviendo, bien, en este caso, dice el mismo plan, es necesario que el gobierno apruebe una declaración de estado de emergencia. En esta manera, por lo tanto, en Italia hemos creado un derecho emergencial y derogatorio que presenta diferentes características. Aquí no podemos recordar todas las peculiaridades que ahora están caracterizando en Italia el derecho emergencial y derogatorio para luchar contra el coronavirus. Pero es importante recordar el marco legal que hemos creado en esos meses y sobre todo las características principales. Y he elegido tres características que yo pienso sean importantes recordar aquí. La primera es que el marco legal que hemos creado es un marco legal que favorece la
centralización de los poderes administrativos. En particular, el presidente del gobierno hoy en Italia tiene un importante poder de decisión. Yo pienso que también en España seguramente también pasó lo mismo en Francia, pero el presidente del gobierno tiene ahora un rol fundamental en la elección de las medidas más importantes para contrarrestar la difusión del virus. Además, pero podemos ver en el sistema italiano y sobre todo en el derecho emergencial que no está bien definido cómo se puede realizar una necesaria cooperación entre el gobierno y regiones y entes locales, que son otras autoridades que tienen poderes administrativos y pueden intervenir también con medidas emergenciales en la respuesta a la crisis sanitaria. Aquí tenemos un problema muy importante que cada día está creando situaciones de conflicto entre los poderes institucionales que tenemos en Italia. Se ha producido una situación donde no ha funcionado el sistema de colaboración entre el poder central y el poder autonómico. Las sedes que el sistema administrativo italiano establece como sedes de cooperación entre el centro y la periferia no han funcionado. Y tampoco han funcionado las normas especiales que han sido introducidas y que prevén dinámicas de concertación entre los poderes en vertical. Vamos a ver la segunda característica del marco legal que ha sido introducido de manera emergencial como respuesta a la crisis sanitaria de esta época. Es un marco legal que ha sido diseñado por una pluralidad de fuentes de derecho. Otra situación evidente. Ahora en Italia el derecho emergencial es un producto de un montón de fuentes de derecho. Tenemos decreto leyes, sobre todo, y tenemos ordenanzas que pertenecen al jefe del gobierno, pertenecen a otras autoridades autorizadas por la ley, en particular al ministro de la Salud, a los presidentes de las regiones y sobre todo a los alcaldes. También aquí encontramos otros tipos de problemas. En primer lugar, que hay una multiplicación en las fuentes del derecho que regulan la situación de crisis. Ya hemos aprobado 8 decretos leyes, 11 decretos del presidente del gobierno, 19 decretos del Ministerio de la Salud y después un montón de decretos de los presidentes de las regiones. Por ejemplo, decretos que sirven para cerrar ciudades o pueblos con muchos enfermos y que van a crear la que llamamos en Italia zona roja. También decretos del Comisario Nacional de Lucha al Coronavirus, por ejemplo, para promover la compra emergencial de productos sanitarios. Y un montón, decenas y decenas de ordenanzas de los alcaldes. Y son ordenanzas que, por ejemplo, sirven para cerrar los parques públicos, para reglar las actividades de las tiendas y otras medidas de este tipo. También aquí tenemos pero un problema muy importante. ¿Qué pasó en Italia? Pasó que en unos casos las ordenanzas
dictada por los alcaldes o por los presidentes de las regiones han sido en contraste con lo que antes había decidido el gobierno, sino en unos casos también con lo que había decidido el decreto ley, uno de los decretos ley. El caso más importante ha sido el caso de la ordenanza dictada por el alcalde de Messina, la ciudad de Messina que está en la isla de Sicilia. El alcalde de Messina, en un momento de crisis, con una ordenanza, dictó una obligación para la gente que quería entrar en la isla de Sicilia, imponiendo a la gente de registrarse antes del viaje en una página web del ayuntamiento, donde la persona que quería ir a Sicilia tenía que justificar el motivo, la motivación del viaje y justificar sobre todo la razón que estaba a fundamento de su viaje, de su entrada a la isla. Bueno, la ordenanza estaba en conflicto, en contraste con lo que había dicho antes el gobierno, y sobre todo estaba también un poquito en contraste con los principios de nuestro ordenamiento jurídico, que permite limitaciones de este tipo solo con el respeto del principio de legalidad. Por lo tanto, el gobierno ha pedido un informe al Consejo de Estado y el Consejo de Estado, dictando el informe, ha dicho que la ordenanza del alcalde de Messina estaba en conflicto, estaba violando, digamos así, violando los principios del ordenamiento jurídico italiano y también estaba en contraste con lo que había establecido el decreto ley. Otra característica del marco legal del derecho de emergencia italiano sobre el coronavirus es que el marco legal que estamos analizando es un marco legal que ha introducido muchísimas medidas administrativas de tipo extraordinario. Vamos a ver unas de esas medidas, sobre todo las más interesantes para un administrativista. En primer lugar, no podemos no recordar los límites a las más importantes libertades de los particulares y también de las empresas y el uso justificativo de la autocertificación. Hoy en Italia no podemos vivir sin autocertificación. Hasta el momento de inicio de la crisis, solo los expertos, los administrativistas, la gente que trabajaba con la administración pública, conocían el Instituto de la Autocertificación. Ahora todos saben qué es la autocertificación y sobre todo conocen cómo funciona. ¿Por qué esto? Porque el régimen que hemos introducido de toque de queda, dice la ley, hoy se puede violar solamente en situación de emergencia o en uno de los casos establecidos con las ordenanzas del gobierno o las ordenanzas de las autoridades locales. Si el sujeto interesado en realizar una actividad fuera de la cuarentena tiene por lo tanto que autodeclarar siempre el motivo y demostrar que es un motivo permitido por la ley. Por lo tanto, toda la gente ahora en Italia tiene en su bolsillo una o más de autodeclaraciones con las cuales va a declarar bajo de una responsabilidad penal por qué está fuera de su casa, porque tiene que comprar
el periódico, porque tiene que comprar cosas para comer, porque tiene que pasear el perro o tiene que ir a trabajar a su despacho, y el despacho puede ser, por ejemplo, como actividad permitida por la ordenanza. Otras medidas importantes, por ejemplo, de tipo administrativo, que la ley ha introducido son la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos hasta el 15 de mayo, la prórroga de los certificados hasta el 15 de junio, sobre todo una disciplina especial del contencioso administrativo hasta el final de junio, con ahora plazos suspendidos, un rito procesual especial, con la eliminación sobre todo de la oralidad en el contencioso administrativo. También en esos casos, las medidas que el legislador ha pensado para solucionar la situación de crisis ponen grandes problemas de interpretación y de compatibilidad también con el marco constitucional en Italia. Pensáis solamente a la eliminación de la oralidad en el proceso administrativo. ¿Qué significado puede tener la eliminación de la oralidad en un sistema como el sistema italiano, que está fundado sobre, por ejemplo, el derecho constitucional al contradictorio, al derecho constitucional a la defensa contra la administración pública? Y ya la doctrina italiana está debatiendo muchísimo sobre esa última medida que hemos visto. Pero no puedo seguir hablando y contando de las peculiaridades del sistema de derecho emergencial italiano sobre el coronavirus, porque no tengo el tiempo suficiente y sobre todo no quiero abusar de vuestra atención y de vuestra paciencia. Por lo tanto, se puede llegar a una conclusión, y es una conclusión que mira al futuro porque no sabemos ahora cuándo terminará esta fase inicial de emergencia. Todavía sabemos que después de esta fase tendremos otra fase, donde será necesario reconstruir muchas cosas que la crisis sanitaria ha destruido. En particular, será necesario reconstruir el sistema económico. Y también en esta fase el derecho administrativo será fundamental. Ya estamos hablando de esto en Italia. Cómo construir cómo reconstruir la economía después de la crisis sanitaria. ¿Y cuál es el derecho administrativo que puede ser utilizado para reconstruir la economía? Porque es importante, no puede ser el derecho administrativo del pasado que se puede utilizar en este momento. Pero ¿cuál será el derecho administrativo? No lo sabemos porque, como decía, no solo hemos empezado ahora a debatir el tema, pero sobre todo me imagino que muchas cosas dependerán en particular de la Unión Europea y de dónde buscaremos el dinero y los recursos necesarios para solucionar la crisis. La Unión Europea seguramente condicionará el tipo de derecho administrativo que iremos a escribir para reconstruir la economía y para también reconstruir la sociedad. Pienso todavía que será necesario reconstruir no solo el sistema económico, no solo el sistema social, sino también el derecho administrativo italiano. Tendremos que hacerlo tan pronto como sea posible, porque la crisis ha demostrado que el derecho administrativo y el derecho público italiano necesitan de una manutención y de reformas para solucionar algunos problemas que se han hecho evidentes en este periodo. Por ejemplo, la relación entre política y técnica.
Nunca la técnica ha sido importante como ahora. ¿Y cuál podrá ser la relación entre los dos? La relación también entre sector público y sector privado. Tendremos que volver al concepto de servicio público. También el principio de legalidad y cómo el principio de legalidad juega con los límites posibles a los derechos fundamentales, sobre todo en época de crisis. Otra cosa, la distribución del poder público. ¿Cómo se va a distribuir? Sea en horizontal, sea en vertical, sobre todo en vertical, porque hemos visto en Italia que no tenemos sedes que funcionan bien para permitir la cooperación entre el centro y la periferia. Aún el sistema de las fuentes del derecho, cómo tenemos que reformar los controles sobre la administración pública y sobre todo los controles jurisdiccionales y también el tema de la simplificación administrativa. Puedo seguir leyendo un listado que he hecho de todos los temas de derecho administrativo y de derecho público que necesitan de una revisión. Pero pienso que no se puede continuar y es necesario concluir. Y se puede concluir diciendo que lo que está pasando con la crisis por la epidemia de coronavirus es seguramente una tragedia, sobre todo por lo que se refiere a la pérdida de miles de vidas. Y es una tragedia tan grande que todo lo que vendrá después no podrá ser como antes. No podrá ser como antes también para los administrativistas. Muchas gracias por vuestra atención.